En Salta, Argentina, un grupo de vecinos y organizaciones se juntó, pero no solo para denunciar, sino para organizarse contra lo que ellos llaman un abuso sistemático del Estado. En una jornada organizada por el Centro Comunitario Alfa y Andes, se sentaron a trazar un plan para desmantelar un sistema que, según sus propias palabras, los ataca directamente. Y lo que salió de ahí, bueno, es muy revelador. Esta frase de Álvaro Camacho resume prácticamente todo: el miedo y el aislamiento. Según lo que se habló en el encuentro, esas son las dos herramientas clave que permiten que la impunidad crezca. Así que, lógicamente, la respuesta que propusieron fue todo lo contrario: unirse y actuar en conjunto. Y ojo, es muy importante entender algo desde el principio. Los participantes no estaban hablando de un par de incidentes aislados o de las típicas manzanas podridas. No. El enfoque de toda la jornada fue un problema estructural, algo que está muy arraigado en el sistema. Toda la conversación partió de esta definición, que es muy precisa. Fijémonos en las palabras clave: sistemática y selectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la violencia no es al azar, para nada. Según los testimonios, se dirige con una precisión casi quirúrgica a los sectores más vulnerables. Ok, entonces, ¿cómo se manifiesta esta violencia en el día a día? Bueno, en la jornada la desglosaron en 3 pilares, 3 patas que según ellos actúan siempre juntas: la violencia policial, la penitenciaria y la judicial. El primer pilar es el que se ve más a menudo, el de todos los días: la policía. Para la gente que estaba en el encuentro, las acciones de la policía en la calle no son de protección, sino que funcionan como la primera herramienta, la más directa, para ejercer control social. Y de nuevo, no se habla de hechos aislados, sino de patrones que se denuncian una y otra vez. Estamos hablando de operativos dirigidos a gente en situación de calle, la detención de jóvenes solo por cómo se visten o por su aspecto, e incluso la destrucción de celulares, que hoy en día son la principal herramienta que tiene la gente para grabar un posible abuso. Y este testimonio de Mirta Paz, le pone un rostro humano y devastador a todo esto. Ya no es solo hostigamiento, es violencia física con consecuencias para toda la vida, y que ocurrió, increíblemente, dentro de la propia casa de la víctima. El segundo pilar es el sistema carcelario. La idea que se planteó es que una vez que una persona entra a la cárcel, la violencia se vuelve estructural. El objetivo, según los testimonios, es anular por completo los derechos y la identidad de esa persona. Las condiciones que denuncian son extremas. Una sobrepoblación del 150%. Imaginen 25 personas en celdas hechas para 8. La negación de derechos básicos. Pero hay algo que llama todavía más la atención. Se castiga a propósito a quienes intentan, por ejemplo, organizar grupos para enseñar a leer y escribir a sus compañeros. Para los familiares, el mensaje es clarísimo. El sistema parece diseñado para romper cualquier lazo, cualquier red de apoyo. El relato de Hilda Goimás es brutal. Ilustra perfectamente esa dinámica de poder, la violencia física como castigo, claro, pero también el aislamiento. Y fíjense, usado específicamente contra los que intentan generar algo positivo ahí adentro. Y aquí llegamos al tercer pilar, el que, según los participantes, termina de cerrar el círculo de la impunidad: el sistema judicial. Lejos de ser la solución, lo perciben como el garante de que nada cambie. En lugar de ser un freno, el Poder Judicial fue descrito como una pared. Se denunció que los jueces no reciben a los familiares, que los procesos son tan largos y desgastantes que terminan por cansar a las víctimas hasta que abandonan, y que al final del día, su inacción es lo que perpetúa la impunidad. A ver, los testimonios son muy fuertes, pero los datos que se presentaron en la jornada revelan la verdadera escala del problema. Y las cifras son contundentes. 1.735. Esa es la cantidad de denuncias por violencia institucional que se presentaron ante la Fiscalía de Derechos Humanos en solo 1 año y medio. Y eso, hay que decirlo, es solo la punta del iceberg, porque son solo los casos que efectivamente llegan a denunciarse. Pero, ¿qué pasa con esas más de 1.700 denuncias? Bueno, acá está el dato clave. Solo el 1% llegó a una investigación formal. El 1%, y casi la mitad, el 44%, fueron directamente archivadas, guardadas en un cajón. Estos números son un retrato crudo,
crudísimo de esa impunidad de la que hablaban. Y para que quede claro que esto no es algo que le pasa a otros, se hizo una encuesta rápida ahí mismo entre los asistentes. El resultado, casi 2 de cada 3 personas presentes habían sufrido en carne propia la violencia institucional. No es un problema ajeno para ellos, es su realidad. Pero bueno, frente a este panorama tan desolador, la jornada no se quedó solo en la denuncia. El objetivo principal era pasar del problema a la solución, y la conclusión fue unánime. La conclusión central fue esta, y es muy simple. Si la estrategia del sistema es usar el aislamiento y el miedo para generar impunidad, la única respuesta posible es la unión, la solidaridad y la acción colectiva. Es básicamente un enfrentamiento directo de tácticas. Y esto no se quedó en una simple declaración de buenas intenciones, ¿eh? De la jornada salió un plan de acción con pasos bien concretos para empezar a construir esa fuerza colectiva. El plan tiene varias partes. Primero, unificar todos los reclamos para tener una sola voz, una voz fuerte. Segundo, fortalecer la red entre las organizaciones para compartir recursos y apoyarse. Tercero, usar los medios de comunicación para que todo el mundo sepa lo que está pasando. Y cuarto, que es importantísimo, capacitar a las comunidades para que conozcan sus derechos y sepan cómo defenderse. Y los reclamos son muy específicos. No son ideas abstractas, piden cambios de políticas concretas, como terminar con leyes que consideran represivas o garantizar derechos básicos que, según denuncian, hoy se niegan sistemáticamente en las cárceles. Esta reflexión de Blanca Lescano, que es una histórica activista de derechos humanos, le suma otra capa de profundidad al asunto. Ella llama a conectar esta lucha de hoy con las luchas históricas y a mover el foco, dejar de mirar solo el caso individual para empezar a cuestionar el sistema político que permite que todo esto pase. Así que el punto central de la jornada, la gran conclusión, fue que la responsabilidad no es de un solo poder. No, se trata, dijeron, de una falla coordinada de todo el aparato del Estado. Un poder ejecutivo que reprime, un legislativo que no controla y un judicial que garantiza que todo siga igual. Y cerramos con esta pregunta, una pregunta provocadora que quedó flotando en el aire al final del encuentro, una pregunta que nos hace pensar sobre la verdadera naturaleza de una democracia donde, para una parte de la sociedad, siguen existiendo mecanismos de violencia estatal sistémica. Una reflexión final para que nos quedemos pensando.